Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, Buenos días. profe. Buenos días. ¿Qué dudas tienen de la clase pasada? De los temas de indicadores de bondad económica, de los temas de matemáticas financieras. Los escucho. Pues, profe, de mi parte, lo que no me quedó muy claro fue cómo se analizaba el resultado que daba en el valor anual equivalente. No me quedó muy claro. Ok, Juan Diego. Vale. Ya lo revisamos entonces con un ejercicio. A ver si lo podemos aclarar un poco. Hagamos unos ejercicios. Ya habíamos hecho este. Hagamos este. Dice, suponga una tasa de interés de oportunidad del 18% efectivo anual. Dos proyectos de inversión mutuamente excluyentes a 6 años con los siguientes flujos. Pregunta, ¿qué es un proyecto? ¿Qué son proyectos mutuamente excluyentes? ¿No era donde se seleccionaba uno y por ende ya no se podía hacer el otro? Correcto. Si selecciono uno, el otro deja de ser viable o necesario, ¿cierto? ¿Sí? Entonces tengo que seleccionar el mejor, ¿cierto? Hagamos los ejercicios. Hagámoslos en Excel. Digamos que puede ser un poco más rápido, pero no solo por el tema de la rapidez, sino por el tema de que podemos sensibilizar los resultados. Entonces, ¿qué me están preguntando? Tengo dos proyectos, tengo una tasa de oportunidad que es del 18%, y me están preguntando cuál es el payback, cuál es la TIR, cuál sería la selección utilizando valor presente neto, o sea, payback, TIR, valor presente neto. Y finalmente, pues, ¿cuál elegiría? Vamos a colocar uno adicional, payback, TIR, valor presente neto, valor anual equivalente. ¿Listo? Para intentar aclarar la duda que tiene Juan Diego. Entonces, todos por favor abran un Excel nuevo. Vamos a llevarnos esta estructura para montarla ya. Son proyectos que tienen 6 periodos, ¿cierto? Entonces puedo colocar periodos. Proyecto A, proyecto B.
En el proyecto A invierto 200.000, qué sé yo, dólares. Y después ese proyecto promete flujos a partir del año 1 de 50.000, 55.000, 65.000, 80.000, 90.000 y 100.000. Mientras que en el proyecto B invierto 200.000 y solo hasta dentro de 6 años voy a obtener ganancias de 709.630. Entonces, probablemente el proyecto A puede ser cualquier negocio que ustedes tengan en mente, ¿cierto? Que tiene una serie de productos que se venden en cada momento. También tiene una serie de costos, ¿cierto? Costos de producción, gastos fijos, seguramente recursos humanos y demás, como ustedes están analizando. Y va liberando unos flujos, en este caso positivos, ¿cierto? Y el proyecto B podría ser cualquier compra-venta de algo, ¿cierto? Compro algo en 200.000 y después de un tiempo que lo dejo que se madure, que se valorice, lo vendo en un valor mayor. Me dan el costo de oportunidad, que es del 18%, y me piden hallar payback. O también conocido como periodo de retorno de inversión. ¿Cómo hallamos el payback? Yo ya les había dicho que para eso, mentiras, creo que no se los había dicho, pero vamos a hacerlo. Voy a crear por acá una columna que se llame flujo acumulado, que no es otra cosa que ir contemplando todos los flujos, ¿cierto? En el primer periodo tengo 200.000, en el segundo periodo tengo los menos 200.000 que tenía en el primero, más lo del segundo, y así en adelante, ¿cierto? En el proyecto B, de manera similar, entonces, si quiero calcular el payback del proyecto A, sería igual, si lo quiero calcular exactamente, ¿cuánto es el payback del proyecto A? ¿Quién me ayuda? De acuerdo a lo que ya hablamos las clases pasadas. ¿4 años?
muy exacto, si lo quiero calcular con exactitud, es un periodo, me va a tomar un tiempo intermedio entre los 3 y los 4 años, ¿cierto? Pero podría decir 4, está bien. O sea, si digo 4, ya me da un orden de magnitud de tiempo, ¿cierto? El payback es un indicador de tiempo. ¿Cuánto tiempo me demoro en conseguir la inversión? De que el proyecto devuelva la inversión que se realizó. Obviamente sin tener en cuenta el valor del dinero en el tiempo, sin tener en cuenta qué pasa con la rentabilidad del dinero, sin tener en cuenta propiamente los términos de creación de valor. Pero si lo quiero calcular con exactitud, sería igual al último periodo negativo acumulado. Fíjense que el último periodo negativo del proyecto A sería cuando aparece este menos 30.000, es decir, el tercer periodo, más el valor acumulado negativo, el último valor acumulado negativo, voy a colocar aquí que sea un valor absoluto, abro paréntesis, el último negativo, sobre el siguiente positivo, el siguiente flujo ya del periodo positivo, no acumulado. Y eso me daría que mi payback, que es una medida, esto es un porcentaje, ¿no? El costo de oportunidad es un porcentaje. Ya dijimos que era el 18. Esta es una medida de tiempo. Entonces fíjense que me tomaría no exactamente 4 periodos, sino 3,38 periodos para recuperar la inversión. De manera similar, podría calcular el payback, vámonos de cero, del proyecto B, que sería el último periodo negativo más el valor absoluto del último flujo acumulado negativo sobre el siguiente flujo positivo. Me daría 5,28 periodos. Entonces, por payback, si pudiera tomar una decisión por payback, ya hemos comentado que no es el mejor indicador para tomar decisiones, pero que sí puede ser un indicador que me ayude a esclarecer cuando todo lo demás parece muy similar, a descartar algún proyecto, ¿cierto? Sin embargo, por payback, elegiríamos el proyecto A, ¿cierto? Porque es el que tiene un retorno de la inversión más rápido. El siguiente indicador es la TIR. ¿Cómo calculo la TIR en Excel? Mejor aún, ¿cómo calculo la TIR normalmente, no en Excel? ¿Qué tengo que hacer? Payback del primero. ¿Cómo? El payback del primero, del proyecto A. Igualándolo al BN a cero, ¿no? Sí. Felipe, ¿tú tenías una duda o me estabas afirmando algo? Del proyecto A, del payback, Sí. ¿Qué duda tienes? que si me lo puede dejar ver ahí un momentico. Listo, profe, gracias. ¿Qué información me da la TIR, Omar? Profe, es que a mí el del B me está dando 5.83. Revisémoslo. Sería el último periodo positivo
más el valor absoluto del último periodo acumulado negativo, el último flujo acumulado negativo, sobre el siguiente flujo positivo. Sí, profe, ya vi el error. Gracias. Bueno, Jesús Antonio, démosle acceso a Jesús Antonio. Ya, se le cayó la conexión. Bueno, volviendo con la TIR. ¿Qué información me da la TIR? ¿Qué es la TIR? Omar ya nos había dado una luz de cómo se calcula la TIR. Es despejar el polinomio de grado n, donde n es el número de periodos, en este caso 6. Entonces sería despejar el polinomio de grado 6. Despejar del polinomio de grado 6 el costo de oportunidad que vuelve el valor presente 0, ¿cierto? Pero, ¿y qué significa esa TIR? ¿Qué información me da? La rentabilidad de la inversión. La rentabilidad de la inversión. Hay que ampliarlo un poquito más. Es la rentabilidad de los dineros que permanecen invertidos en el proyecto. Entonces, fíjense que aquí, en el proyecto A, desde el periodo 1 ya se van liberando dinero, ¿cierto? Y pues lo que sigue invertido sigue teniendo una rentabilidad, que es la que me está marcando la TIR. En el proyecto B, pues la TIR sí me va a dar una rentabilidad de todos los 200.000 que siguen invertidos en ese proyecto. Entonces, ¿cómo calculo la TIR en Excel? Pues muy sencillo, ¿cierto? Hay una función que se llama TIR, abro paréntesis, funciona si es vertical o si es horizontal. El diagrama de flujo, lo importante es que si es vertical, la tomemos de arriba hacia abajo, o sea, lo organicemos el flujo del menor periodo arriba, el mayor periodo abajo, y si es horizontal, el menor periodo a la izquierda y el mayor a la derecha. Es, digamos, la única regla que tiene el Excel para calcular. Y esto pues es una rentabilidad, ¿cierto? Entonces, vamos a hablarlo en términos de porcentaje. Y en el segundo proyecto tenemos 23.5, 24,42 y 23,5. Entonces, por rentabilidad, ¿cuál proyecto seleccionamos? Podría ser nuevamente el proyecto A, porque aparentemente tiene una rentabilidad más alta de los dineros que permanecen invertidos. Valor presente neto. ¿Cómo calculo el valor presente neto? Pues traigo todos los flujos positivos y futuros al valor presente, descontándolos con el costo de oportunidad. En este caso, el primer flujo más la función BNA. La función BNA de Excel funciona para todos los flujos futuros. O sea que si tomo desde el 200.000, él va a asumir el 200.000 como el primer flujo futuro. Por eso es importante sumar siempre el valor que se encuentra en el periodo 0, en el hoy. Me va a pedir la tasa, abro paréntesis, punto y coma, perdón, y selecciono los demás flujos, cierro, ya lo tengo, para el proyecto B. Entonces, por valor presente neto, ¿cuál eligen y por qué?
Si tomaran la decisión únicamente con el indicador de valor presente neto, Profe, ¿puede repetir lo del BP? Es que no me di cuenta cómo lo hizo. claro, con gusto. Vamos a hacerlo con el proyecto B. BPN es igual al primer flujo, al flujo en el periodo 0, más la función BNA. Les comentaba que la función BNA de Excel me calcula el valor presente de una serie de flujos futuros. Por eso es que no puedo colocar en la ecuación, tener en cuenta el primer periodo o el periodo en el valor del periodo 0, el flujo del periodo 0. No lo puedo tener en cuenta en la función BNA, porque si lo tomara desde acá, pues me va a asumir que los 200.000 serían el flujo del primer periodo, no del periodo 0. Después la tasa, punto y coma, y ahí elijo los valores a partir del periodo 1, cierro paréntesis y demás. Si se me presenta un caso como el del proyecto B, es importante que coloquen los valores de los periodos intermedios. Así sean 0, pues hay que colocar el 0. Si lo coloco, si los quito, fíjense que el BNA parece mucho mayor porque él está entendiendo que hay solo un periodo, no 6, ¿sí? Regálame un minuto, analícenlo por favor y ya comentamos. Entonces, ¿cómo interpreto el indicador de valor presente neto? ¿Qué me dice? ¿Quién me ayuda a interpretarlo y a tomar la decisión por valor presente neto? ¿Qué pasa cuando el valor presente neto es positivo? Crea valor. Se crea valor. En otras palabras, el proyecto es conveniente, ¿cierto? Como ambos valores son positivos, pues ambos proyectos son convenientes hacerlos. ¿Cuál es el más conveniente? ¿Cuál es el más atractivo, por decirlo así? ¿El A o el B? ¿Y por qué? Pues en este caso, solo mirando el VPN, sería el proyecto B. Solo mirando VPN, correcto. Proyecto B. ¿Por qué? Porque es el que crea más valor, ¿no? Porque su Sí, magnitud porque es mayor y por ende crea más valor. No es una medida, la magnitud no es una medida de ganancia, ¿cierto? Primero porque es un valor que está estimado en pesos de hoy y segundo porque es un valor, ya lo decíamos o lo veíamos en las diapositivas cuando lo explicamos, es un valor marginal sobre el costo de oportunidad. Es decir, una vez que el proyecto se analiza o descuenta el costo de oportunidad en pesos de hoy, el proyecto B dejaría 62.869, el proyecto A 39.000.
como el proyecto B tiene una magnitud mayor, pues crea mayor valor, tendría mayor ganancias con el proyecto B. Entonces, en este caso sería proyecto B. Si quiero analizar el valor anual equivalente, ¿cómo lo calculo? ¿Quién me dice cómo calcularlo? Es el BPN por el factor A P, ¿no? Y en otras palabras, lo que quiero ver es cómo aplano ese valor presente neto, cómo lo distribuyo de manera uniforme a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Entonces, como ustedes dicen, sería igual, en este caso voy a colocar un periodo, un signo negativo, porque voy a usar la opción pago, que es la que me permite calcular el factor A dado P. Lo primero que me pide es la tasa, que es el mismo costo de oportunidad. Lo segundo es el número de periodos, que en este caso son 6. Y después me pide o un valor actual, si estoy calculando el A dado P, pues sería ese caso. Si estoy calculando A dado F, sería el siguiente caso. Entonces tendría que hacer punto y coma y paso a valor futuro, pero me quedo con valor actual. Y lo que hago es coger como valor actual el BPN. Cierro paréntesis. Ya lo tengo calculado. Digamos, no tengo que ser genio ni mago ni nada para saber que el valor actual equivalente del proyecto B va a ser mayor. Si lo calculamos nuevamente, pues sería igual a menos pago. Abro paréntesis, me pide costo de oportunidad, me pide número de periodos y valor actual, y cierro paréntesis. Y podría decir otra vez que selecciono el proyecto B. Como indicador me da información similar a la del valor presente neto. Es decir, si es positivo es porque es conveniente, si la magnitud es mayor es porque el proyecto B me está dejando, tiene mayor creación de valor que el proyecto A. Pero acá hay algo interesante y es cómo interpreto el indicador, que era la pregunta que tenía ahorita Juan Diego. Digamos, el proyecto B, puedo plantear una hipótesis para el proyecto B que me ayudaría a entender un poquito más ese indicador. Si yo hago una serie de supuestos con el proyecto B, ¿cuál podría ser el supuesto? Bueno, supongan todos que el negocio B es comprar un apartamento en $200,000. Supongan todos que ustedes van a comprar ese apartamento única y exclusivamente con una deuda, con un crédito. Supongan todos que ese crédito tiene una tasa de interés del 18% y se pacta a 6 años. ¿Hasta ahí me van entendiendo? Sí, señor. Vale. Entonces, el valor anual equivalente en este caso, los $17,975 que está liberando, que está dándome anualmente, sería el valor que me quedaría del negocio una vez pago el crédito, la cuota del crédito, y que me quedaría de más, digamos, ¿cierto? Pagando el crédito, eso sería lo que me quedaría de más. Pero fíjense que ese supuesto que hice para el proyecto B
Si bien podría entenderlo así, pues en la realidad no es así, porque en el periodo 1 voy a tener que pagar el crédito, la cuota, y el negocio no me liberó ningún flujo, ¿cierto? En el periodo 2 igual, etc. Entonces, obviamente, no es tan así. Si lo analizara de manera similar el proyecto A, o sea, para el proyecto A tengo que hacer un montaje de X cosas que me valen $200.000, por decir algo. Y esos $200.000 los voy a conseguir únicamente con deuda, con una tasa de interés del 18%. Entonces, los $11.173 que me calcula el valor anual equivalente podrían entenderse como el dinero que me va a quedar una vez pago el crédito o asumo el costo de oportunidad de los 18% y que me quedan de más en cada año. En ese caso sí sería un poquito más viable, ¿no? Entenderlo así, porque en el periodo 1 de esos 50.000 que se liberan, entonces una parte va para el crédito y los 11.000 ya serían un valor marginal que me va quedando. En el segundo año igual, tercero igual, cuarto año igual, sexto año igual. ¿Sí? Si calculáramos cuál sería la A del crédito, cuál sería mi cuota de un crédito de $200.000 a 6 periodos y un costo de oportunidad y una tasa de interés del 18%, ¿cuánto sería? Pues en ese caso si tengo pago, abro paréntesis, tengo la tasa, tengo el número de periodos y tengo el valor del crédito, 200.000, que en ambos casos sería lo mismo, ¿cierto? Serían 57.000, cuotas de 57.182. Entonces fíjense que lo que acabamos de revisar tampoco es tan cierto en el proyecto A, porque en el primer periodo todos los 50.000 se irían a pagar el crédito. Entonces no es cierto que me queden 11.000. En el segundo periodo igual, pero a partir del tercer periodo lo que va quedando sí es una ganancia, por decirlo así, porque ya pude asumir el costo de oportunidad, el crédito. Y me va quedando un valor marginal. En el caso 3 serían del orden de 8.000, ¿cierto? En el caso 4, pues un poco más y así. Al final, esto me está dando un orden de magnitud de cuánto es lo que me podría estar ganando en promedio en el negocio una vez se cubre el costo de oportunidad. ¿Eso aclara un poco la inquietud, Juan Diego? Sí, profe, gracias. Ya que calculamos payback, TIR, valor presente neto, valor anual equivalente, nos queda uno, ¿cierto? Por calcular, que es la relación beneficio-costo. Calculémosla de una vez y tomamos la decisión. Uy, perdón. Entonces, beneficio-costo. ¿Cómo hago el cálculo del indicador de beneficio-costo? ¿Quién recuerda? ¿Y cómo lo interpreto? ¿Quién me ayuda? El VPN de ingresos sobre el VPN de costos, profe.
BPN de ingresos sobre BPN de costos. Bueno, el valor presente neto de los ingresos en el proyecto A sería igual a NA, abro paréntesis, la tasa es el costo de oportunidad, nuevamente, los valores serían todos los de ingresos, digamos a partir del periodo 1 hasta el periodo 6, pues tengo valores positivos, los puedo asumir como ingresos, ¿cierto? Sobre los 200.000, que son los costos, y que ya están en el valor presente. Le voy a colocar un signo negativo para que me den valor absoluto. En ese caso, mi valor presente neto, perdón, mi relación beneficio-costo es del 1,20. Si hiciera algo similar, el proyecto B sería de 1,31. Y fíjense que los tres indicadores de valor, que los estoy seleccionando acá, son coherentes. Los tres miden valor, miran creación de valor, ¿cierto? El valor en la relación beneficio-costo está diciendo es cuántos pesos recibo o cuántas unidades monetarias recibo por cada unidad monetaria invertida. Pues fíjense que en el proyecto B me está diciendo que recibe 1,31 y el proyecto A 1,20. Luego se crea más valor en el proyecto B. Como el indicador es superior a 0, pues ya sabemos que el proyecto es mayor a 1, perdón. Ya sabemos que el proyecto es conveniente. Entonces, ahora sí la pregunta difícil, y es ¿cuál proyecto eligen? ¿Y por qué? ¿Cuál terminan haciendo? Recuerden que si hacen uno no pueden hacer el otro. En este caso, porque asuman que solo tienen 200.000 para invertir. O invierten en el A o invierten en el B. ¿En cuál invierten y por qué? Les voy a ser muy sincero, hay respuestas que del libro son válidas, pero que no las espero de parte de ustedes. O sea, que me digan, elijo el proyecto B porque tiene el valor presente más alto y el valor presente neto es el indicador más importante. Pues eso teóricamente es cierto, podría ser válido, pero no lo espero de ustedes. Ustedes tienen que hacer un análisis más profundo, ¿cierto? Profe, pues yo creo que el problema del proyecto es que, como tiene tantos periodos en cero, entonces son periodos que no se recibe dinero y que puede ser que de pronto para esos periodos también tenga que estar pagando intereses y pues tenga que sacar de otro lugar para poder pagar esos intereses, ¿no? Entonces yo por eso escogería el proyecto A. Bueno, ese tipo de análisis es lo que yo espero. A ver, ¿qué es lo más importante de lo que deberían ir aprendiendo de la clase de ingeniería económica? Pues que todo lo que estamos acá son herramientas para que ustedes tomen decisiones sobre el dinero. Pero al final, las decisiones dependen del inversionista y de las características del inversionista y de las situaciones del inversionista. Entonces, por ejemplo, lo que dice Saúl es válido. Hay alguien que podrá decir, a mí me interesa ganar más dinero, entonces me voy con el proyecto B. Pero hay alguien que puede decir, mire, como el proyecto A está liberando unos flujos, y esos flujos me ayudan a compensar parte de la deuda, si es que eso era deuda, o a ir asegurando un dinero, pues yo me quedo con el proyecto A. Igual es viable, igual tiene una rentabilidad interesante, incluso menciona que tiene una rentabilidad mayor. No es que tenga una rentabilidad mayor, son si los dineros que estoy liberando los logro invertir y reinvertir a la misma
en la misma forma, pues tendría una rentabilidad mayor, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si esos 50.000 que liberé en el periodo 1 puedo meterlos en un negocio igual de rentable, pues al final voy a ganar más dinero, ¿cierto? Por eso la rentabilidad parece mayor, pero en el mismo proyecto no es estrictamente cierto que haya una mayor rentabilidad del proyecto A que el B. Si hablamos rentabilidad como términos de dinero ganado, pues el que gana más dinero es el proyecto B, ¿cierto? Pero yo puedo ya, con los dineros que va liberando el proyecto A, volverlos a reinvertir y ganar más dinero. Por eso la posibilidad de que la rentabilidad sea mayor del proyecto A, ¿cierto? Pues Saúl también podría haber comentado eso, mire. No me preocupa tanto, digamos, el ganar dinero únicamente con este proyecto, como el otro me va liberando ciertos dineros de manera intermedia a eso. Puedo cogerlos y reinvertirlos, pero ese análisis es el que yo necesito de parte de ustedes. O sea, es válido el que me diga, yo me quedo con el proyecto B porque es el que me genera más ganancias, crea mayor valor, y ya está, eso es lo único que me importa. O alguien que puede decir, yo elijo el proyecto A porque igual tiene unos indicadores interesantes, es viable, tiene rentabilidad y libera unos flujos que me sirven para cubrir las obligaciones del propio proyecto, otras obligaciones. O podría reinvertirlos en un nuevo proyecto, etcétera. Pero lo importante es el análisis que ustedes hagan y obviamente todos son válidos porque dependen de las características de ustedes como inversionistas. ¿Esto que acabo de decir es claro? Sí, profe. Si ustedes me dan una justificación muy simple, pues para mí no me queda otra sino medianamente entender que no está del todo claro el tema, ¿sí? Entonces no les dé pereza a la hora de justificar. Los números son muy sencillos de hacer. Lo difícil, lo realmente difícil es tomar la decisión del qué hacer. O sea, pregúntense ustedes si esto de verdad fueran dos proyectos que ustedes en los que pudieran invertir, pues ¿por qué es que van a invertir en uno u otro? ¿Por qué meterían entonces el mundo de dinero en uno o en otro? ¿Sí? Bien, pasemos a un ejercicio más. Profe, Señor, tengo una duda. Usted comentaba, digamos, que si no se hace, pues, la reinversión de todos los flujos que se regresan, el TIR disminuye, o sea, pues la rentabilidad disminuye, ¿sí? sí, ahí, o sea, lo que está asumiendo, Es que hay la, reinversión de todos los flujos que regresan, ¿sí? sí, o sea, Es lo que se asume con el TIR. sí, Pero, digamos, habrá un indicador que no me, o sea, habrá un indicador que me calcule la rentabilidad sin tomar en cuenta esa reinversión, ¿o no lo hay? no lo hay. Ok. No, no lo hay. Por eso no es el indicador más importante, ¿sí? Porque te da una idea del potencial que tiene, digamos, los dineros que están ahí, ¿cierto? O que se van liberando. Fíjense que en el caso del proyecto es muy claro, o sea, ese proyecto sí renta 23.5. 23.5% anual. Eso es un súper negocio, ¿no? Esos negocios son difíciles de encontrar. Solo últimamente en inversiones en bolsa con acciones muy volátiles se consiguen rentabilidades similares o incluso superiores de forma legal, ¿cierto? Los que por allá en marzo del año pasado compraron bitcoins a hoy, pues han tenido una rentabilidad mucho mayor, ¿sí?
No estoy invitando a que compren bitcoins. Es un activo muy volátil. Así como sube rápido, hay veces que baja rápido. Y obviamente pues hay que tener cuidado al respecto. Cuidar el dinero. Pero acciones tecnológicas también pueden tener esa rentabilidad anual, digamos, ¿sí? Obviamente hay que comenzar a entender de ese tema bursátil, que es otro cuento, no tiene nada que ver con la ingeniería económica, más allá de que funcionan como interés compuesto, de que todo lo que hemos aprendido teóricamente, de que es una rentabilidad y demás, pues aplica ya, pero el cómo invertir, pues no lo estamos viendo acá, ¿cierto? Hagamos otro ejercicio. Dice, existe la posibilidad de invertir una determinada cantidad de dinero en un proyecto de minería con tres alternativas mutuamente excluyentes. O sea, volvemos al caso. Si hago si hago el proyecto A, no puedo hacer el B o el C. Si hago el B, no puedo hacer el A o el C, etc. No los puedo hacer porque probablemente ya no es necesario. O sea, o invierto de una forma o invierto de otra. O ya deja de ser viable, etc. Esos tres proyectos le generan fondos para 5 años, tal como se presenta en la tabla que ustedes están viendo acá. Por otro lado, usted tiene la posibilidad de invertir en CDTs al 16,4% efectivo anual o en una cuenta de ahorros al 12,3% efectivo anual. ¿Cuál es la mejor máquina para el proyecto? En otras palabras, ¿qué proyecto eligen? ¿El de la máquina C, máquina B o máquina A? Sustentar la respuesta. ¿Y cuál es la rentabilidad del proyecto? Una primera pregunta, ¿cuál es el costo de oportunidad que está planteando o que se plantea en este ejercicio? ¿Y por qué? Sería el 16,4%. 16,4%, correcto. ¿Por qué? Porque es lo que yo dejo de ganar por venirme a meter en las máquinas. De acuerdo, muy bien. O sea, fíjense que para el caso del inversionista del ejercicio, él habitualmente puede, con su dinero, o meterlo en un CDT, donde le renta 16,4, o ponerlo en una cuenta de ahorros que le renta un poco menos. Obviamente, dependiendo de la liquidez y demás, el inversionista tomará la decisión, pero lo normal a entender desde el punto de ingeniería económica es que se va a ir por donde tiene mayor rentabilidad, es decir, 16,4%. Si no hace el negocio de minería, pues lo lógico sería que él con esa plata se fuera al CDT, ganara al menos esos 16,4%. Ahora bien, analicemos las tres posibilidades que tenemos acá. Igual lo vamos a hacer en Excel.
Bueno, bien, vamos a hacerlo nuevamente en Excel. Proyecto A, proyecto B, proyecto C. Lo voy a colocar en el mismo orden que tenemos acá. Fíjense que ahí se llama máquina C, máquina B o máquina A. Eso confunde un poquito, pero vamos a dejarlo como proyecto A, proyecto B, proyecto C. Darle formato de dinero a esto, de moneda. Tengo por acá mi costo de oportunidad, que es del 16,4%. Y ahí ustedes me dirán por dónde quieren comenzar. Entonces, primera inversión, menos 540. Segunda, 520. Y tercera, 580. 0, 380 y 100. 55, 330 y 150. 440, 220, 320. 420, 110, 440 y 600, 80 y 500. ¿Qué indicador analizamos primero? Arranquemos por el Reina, valor presente neto. Es igual al primer flujo más la función BNA. Abro paréntesis. Y pide el costo de oportunidad, que lo voy a dejar fijo en este caso. Los siguientes flujos esperados a partir del periodo 1. Cierro paréntesis y tengo mi BNA, ¿cierto? Lo mismo el del segundo proyecto y lo mismo el del tercer proyecto. De acuerdo al valor presente neto, como los tres son positivos, los tres proyectos son viables. Implícitamente me están diciendo que la rentabilidad que tiene el proyecto es mayor al costo de oportunidad. Y por orden de magnitud, el proyecto C crea mayor valor. Proyecto C crea más valor. ¿Están todos de acuerdo conmigo o no? Sí, profe. Es decir, gana más dinero. Miremos la TIR. El primer proyecto es de un 30%, segundo 46,32% y el tercero 31,35%. ¿Por qué probablemente el proyecto B tiene una TIR más alta si gana menos dinero que el proyecto C? Pues porque está liberando unos flujos antes que son más importantes y si yo los reinvierto,
pues podría ganar más dinero, ¿cierto? Si lo reinvierto en un negocio similar, podría ganar más dinero. Sin embargo, por rentabilidad, elijo el proyecto B. ¿Cierto? Hablemos de periodo de retorno de inversión. Entonces, flujo de caja acumulado del proyecto A flujo de caja acumulado del proyecto B, del proyecto C. Para hallarlo con exactitud, ¿cierto? Sería igual el del proyecto A al primer valor. El segundo caso sería el primer valor más el segundo valor. Y así en adelante. Proyecto B, proyecto C. Entonces fíjense que para el proyecto A, mi payback o periodo de retorno de inversión sería el último periodo negativo más el valor absoluto del último flujo de caja acumulado negativo sobre el siguiente flujo de caja positivo. Sería 3,10. $3,11. En el segundo caso, sería igual al último negativo más el valor absoluto del último flujo de caja negativo sobre el siguiente flujo de caja positivo. Y me da un payback de 1,42. Y en el tercero sería último negativo, sería 3 más el valor absoluto del último flujo de caja acumulado negativo sobre el siguiente flujo de caja positivo. Me daría 3,02. En este caso, por payback, por periodo de retorno de inversión, elegiría también el proyecto B. Recordemos que el payback no suele ser un indicador para seleccionar un proyecto. Sirve más para descartar un proyecto. Obviamente da información importante, pero es una medida de rapidez de cuánto me demoro en recuperar la inversión. Hagamos nuestra relación beneficio-costo. En el primer caso sería BNA, la tasa, la voy a dejar fija. Y los valores positivos sobre el valor absoluto de los costos, que ya están en el periodo 00. 1,54 como el indicador es mayor a 1, significa que el negocio es viable. Eso ya lo habíamos analizado con el valor presente neto. Implícitamente la TIR me estaba diciendo lo mismo, ¿cierto? Es superior al costo de oportunidad en los tres casos y demás. Aquí, ¿con qué proyectos se quedan?
Con el B. Con el proyecto B. Me está diciendo que por cada billete o moneda invertida, pues puedo recibir 1,55 más. ¿Qué proyecto harían? ¿El A, el B, el C? ¿Por qué lo harían? Profe, hay una cosa de pronto, no sé si sea muy relevante, pero eh, a pesar de que nada más se marcan 5 periodos, pues a mí me parece interesante que la máquina en el A tiene un crecimiento constante. Entonces, pues esa me llama como la atención también porque puede ser que, por ejemplo, para un próximo periodo de trabajo, eh, la ganancia sea mayor a 500, mientras que en el B, pues ya va disminuyendo la ganancia porque de pronto la máquina se vaya poniendo defectuosa o algo así. Bueno, Entonces, entonces, eso que comentas es interesante, donde uno analizará en realidad el tipo de proyecto minero que le van a dar. Pero digamos, si el proyecto minero ya tiene un tema finito, ¿cierto? Y donde las rentabilidades, los flujos esperados de dinero son estos porque al año 5 ya se acaba la beta y demás, se acaba el proyecto, pues eso que estás comentando, Saúl, podría ser cierto, pero hasta ahí llegó el proyecto, hasta el año 5. O sea, te toca tomar, o sea, una de las características de los proyectos es que tienen un inicio y un fin. En este caso son 5 periodos. Y te toca tomar la decisión con los 5 periodos, porque si lo que tú mencionas es cierto, pues tendría que echarle un periodo más, analizar un periodo más. Cuando hago el diagrama de flujo y cuando hago todo lo demás, pues tendría que contemplar la posibilidad de un periodo más. ¿Sí? Es interesante tu análisis, pero depende del ciclo de vida del proyecto. En este caso son 5. ¿Sí? Que la máquina A tiene esa característica de que va de menos a más, es decir, que tiene como, en términos operativos, un mejor funcionamiento en la medida en que pasa el tiempo, parece ser, parece ser. ¿Quién quiere opinar algo más? Mejor dicho, si fuera mi decisión, ese análisis puede ser válido, pero para mí no marcaría la toma de decisión. Me quedo con lo que ya me están diciendo que va a ser el proyecto. Y ahorita les doy una razón adicional para, digamos, descartar el A. O sea, para eso que acabas de comentar, definitivamente no lo contemplaría. A ver, por términos de creación de valor, fíjense que el proyecto A crea más que el B. O sea, podría tener una ganancia mayor en el A frente al B. En términos de pesos invertidos sobre pesos recibidos, pues está muy cerca también, ¿cierto? El A y el B. Pero ahí el tema es, si el proyecto tiene 5 y solo 5 periodos, pues no lo haría, ¿cierto? ¿Qué opinan? ¿Qué proyecto eligen? ¿Y por qué? Yo elijo el proyecto B. Pues, profe, por el payback, yo también elegiría el proyecto B y sabiendo que esa máquina solamente va a funcionar
5 años, me doy cuenta que en el año, bueno, más o menos en el año y medio puedo empezar a recibir ya ganancia, que esa misma ganancia puedo empezar a invertir en, no sé, en cualquier otro proyecto. Entonces, por esa cuestión, yo elegiría el B. Eh, Miguel, solo una recomendación. Cuando lo comentes, no tanto en un parcial, pero digamos en la vida real, sería más conveniente decir, por el payback, descarto el proyecto C, porque Listo, mi profe, gracias. inversión toma más tiempo en recuperarse. Entonces, al descartar el proyecto C, pues estás eligiendo el proyecto B, ¿sí? Pero volvemos a lo mismo, el payback es un indicador que me ayuda a rechazar proyectos más que a aceptar otros, ¿sí? Pero eso es válido lo que acabas de decir, o sea, al tener una posibilidad de recuperar mayores flujos más rápido, pues fíjense que eso lo podría reinvertir y en últimas ganar una rentabilidad mayor, tener una rentabilidad mayor y en últimas ganar más dinero. O sea, el hecho de que el 46% de la TIR del proyecto B sea considerablemente más alto frente a las otras dos, del orden de un 15% más que las otras dos alternativas, es porque está liberando dineros que puedo poner a invertir en otras cosas y en últimas ganar más dinero. ¿Sí? Que es la misma apreciación que acabas de hacer. ¿Yo por qué elegiría el proyecto B? Porque tiene una inversión menor, o sea, si estos son dólares o miles de dólares o millones de dólares o millones de pesos, pues son 60 millones de pesos menos que el proyecto C, son 20 millones de pesos menos que el proyecto A, si estamos hablando en pesos y en millones de pesos. Y estoy teniendo una ganancia similar entre el B y el C. De hecho, por cada peso invertido tengo mayor ganancia en el proyecto B. Fíjense que el indicador de beneficio-costo, en este caso es muy relevante, y es muy relevante porque la inversión son diferentes. Si todos hubieran tenido la misma inversión, el indicador de beneficio-costo, en este caso, estaría hablando muy similar al valor presente neto. Hagamos un ejercicio, a ver, si todos tuvieran 520, las condiciones cambian, ¿no? Pero fíjense que el valor presente neto, donde es más alto en este caso, también es más alto en la relación beneficio-costo. A eso me refiero con que los indicadores serían coherentes los dos, porque las inversiones de todos los proyectos eran iguales, ¿sí? Entonces, en ese caso, la relación beneficio-costo no toma mayor relevancia. ¿Sí? Si este fuera el caso, en donde todos los proyectos hubiera que invertir, ahí probablemente, ahí sí entra uno en un dilema, ¿no? O sea, ya hay una diferencia considerable en la magnitud del valor presente neto. O sea, esto me está diciendo que gano más dinero, pero considerablemente más dinero en el proyecto C. Lo mismo me está diciendo la relación beneficio-costo. El payback es nuevamente, el que en este caso me pone a dudar, o sea, recupero la inversión más rápido. Entonces sí depende del tipo de proyecto. ¿Dónde consigo otro proyecto de estas mismas características? Podría ser uno lo que comienza a pensar. O sea, ¿qué hago con mi dinero si lo saco? ¿A dónde lo saco? Si me lo quiero comer, mejor me quedo ahí y me como un pastel más grande en relativamente tiempo corto. ¿Sí? ¿Lo ven similar?
Espero que esto que ya llevamos hasta acá, que hablamos de tasas de interés, que hablamos de matemáticas financieras, que hablamos de indicadores de onda económica, pues les sirva a todos ustedes para tomar mejores decisiones financieras en un futuro, tanto personales como profesionales. Prácticamente ya hemos visto todo lo que había que ver en la asignatura. Ahora lo que vamos a comenzar es a entenderlo de manera más práctica con el proyecto de inversión de aquí en adelante. ¿Alguien tiene alguna duda de algún caso específico que quieran revisar? ¿De algún ejercicio de más? Si no hay dudas, pues lo dejamos hasta acá por hoy. Y en la próxima clase podemos resolver, en cada clase podemos resolver dudas si las tienen, por supuesto. Pero en la próxima clase ya comenzaríamos a hablar de temas contables de las empresas que son importantes a considerar en la clase de Ingeniería Económica. Vamos a profundizar un poquito más sobre el tema de los flujos de caja y a entrar a rematar ese proyecto de inversión que tienen cada uno de ustedes. Analizarlo, a sensibilizarlo. ¿Listo? Listo, profe. Gracias Gracias, a profe. todos por su participación. Fíjense que en la medida en que haya más participación por parte de ustedes, la clase se vuelve un poquito más interesante. Es muy duro dar las clases virtuales. La calidad, en mi parecer, no se desmejora en la medida en que ustedes le pongan la mayor atención posible y pregunten y saquen todas sus dudas, ¿sí? Pero si, o sea, yo les respeto que no quieran prender la cámara, es muy harto, a mí tampoco me gusta prenderla, pero si ya no nos podemos ver, nos tenemos que al menos escuchar para saber que nos estamos entendiendo, por un lado, y que la clase se vuelva enriquecedora, ¿sí? Por eso no he vuelto a decirles prendan las cámaras así obligados, como que a regañadientes. No, si las quieren prender, bienvenidos. Si alguien prende la cámara, yo prendo la cámara y nos vemos y nos vamos viendo, ¿listo? Y nada, ojalá que resuelvan todas sus dudas, que esta clase pues sea siempre una herramienta importante para la vida, porque esta clase tiene la particularidad de que independientemente si ustedes ejercen o no como ingenieros civiles, si el día de mañana quieren ser pintores, igual les va a servir la clase de ingeniería económica, ¿cierto? Gracias. Nos vemos el próximo lunes y continuamos con los temas que hay y con las dudas y con todo lo demás. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Listo, Hasta profe. luego. Gracias, Hasta buen día. luego. Hasta luego.